Bueno, buenos días y muchísimas gracias a las organizadoras. Está siendo, bueno, pues un auténtico placer y además, bueno, qué maravilla después de Pino Ojeda, creo que va a encajar increíble también el caso que traemos. Pero bueno, eso, ¿no? De verdad que muchísimas gracias a las organizadoras por este encuentro. Como decíamos, bueno, pues venimos a traer el caso de María Paz Jiménez, que ella, este es ella, que ya veis que también, ¿no? En esta cosa de cómo se presentan, pues tiene mucho de lo que nos ha contado Ángeles. María Paz Jiménez va a ser una artista que va a trabajar en el País Vasco, aunque originalmente viene de Valladolid, pero muy pronto va a estar en el País Vasco y ahí va a trabajar. Lo que venimos a traer un poco es su caso, que seguramente creo que la mayoría de vosotras no sé si la vais a conocer, pero bueno, sí que el año pasado tuvimos la oportunidad de organizar, comisariar una exposición en San Sebastián, donde bueno, pues nuestro propósito fue un poco como releer o bueno, sí que de alguna manera profundizar en algunos aspectos de su obra que pensamos que merecían ser pensados con, como digo, con mayor profundidad. No vamos a tocar para nada ¿no? Pues una visión muy eh, detallada de su obra, sino que nos gustaría hacer hincapié en que seguir un poco el rastro de María Paz Jiménez sí que nos permite no solo seguir, ¿no? Como venimos haciendo toda la mañana, pues encontrando esos otros saberes, ¿no? Que en el arte a lo largo del siglo XX en el Estado español estuvo. Sí, pero sobre todo, ahora volveremos a eso, también en nuestro caso, también a partir de María Paz, de alguna forma también hacer hincapié en que, bueno, pues hay más allá de esa historiografía canónica, que en nuestro caso en el País Vasco está muy ligado también pues a ciertos nombres con mucho peso y también a un arte pues con muchos tintes ligados a la masculinidad por sus formas, por sus materiales, por sus conceptos. Entonces, María Paz Jiménez, que va a ser una artista que está en contacto con todos estos artistas que no los he nombrado, ¿no? No sé si hace falta, Oteiza, Chillida, etc. Ves, como digo, está trabajando con ellos cerca, pero en otras líneas también y de alguna manera nuestro punto va a ser, ¿no? Vamos a centrarnos en esas o en esas otras miradas. Entonces, esto sería como un panorama muy, 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 muy breve de su trayectoria pictórica, eh, pero de alguna manera lo que queremos proponer es que, aunque vaya a ser una producción muy heterogénea en cuanto a sus formas, sí que hay un punto bueno, pues que encontramos, ¿no? A lo largo de estos años, que va a ser esa voluntad, ese interés y esa curiosidad por encontrar otros ámbitos de conocimiento que van más allá, ¿no? De lo racional o, como bueno, bien habéis explicado a la mañana, pues esos otros saberes, ¿no? Entonces, nada, por darle después el paso a Icea, que ella va a profundizar en una de esas primeras partes donde pensamos que esta mirada a la curiosidad con tintes de esotérico y misticismo está muy presente. Un par de apuntes sobre su caso será que va a ser un artista que vaya a conseguir profesionalizarse y ser un artista de gran éxito. Primero empezará en el exilio en Buenos Aires, que va a viajar en el 38, pero después en la posguerra y sobre todo conseguirá mucho éxito en los años 60 con una práctica más ligada al informalismo. Entonces, bueno, esto sería un poco como su trayectoria, pero como digo, lo interesante será fijarnos, bueno, pues qué nos viene a contar en esa producción más allá de lo conocido, ¿no? Bueno, también queremos decir que nosotras no somos en absoluto, a diferencia de mucha gente que está aquí, expertas en cuestiones de lo oculto, lo esotérico, sino que es un elemento con el que nos hemos encontrado a la hora de investigar a María Paz Jiménez. Entonces, que planteamos esta presentación más bien como una puesta en común de algunos puntos que nos parece que pueden abrir ventanas hacia ese campo, con la esperanza también, por una parte, de poder recoger opiniones de gente que sabe más que nosotras y también de poner este caso sobre la mesa para quien lo quiera seguir trabajando desde un conocimiento más profundizado de estas cuestiones, ¿no? Entonces, una de las características que ha tenido esta investigación es que no contábamos con muchas fuentes, había bastante escasez de fuentes y eso también lo queremos dejar claro, que no nos atrevemos a hacer interpretaciones muy profundas precisamente por una parte por no ser expertas y por otra por no contar con unas fuentes muy amplias, ¿no? Y lo que vamos a hacer es presentar qué tipo de fuentes hemos manejado y cuáles son las pistas que nos llevan a pensar que ya tenía
un pensamiento que se relacionaba sobre todo con el esoterismo y con un interés por lo que hay más allá del mundo que podemos ver, ¿no? Con lo invisible y lo misterioso. Las fuentes que hemos manejado para esta investigación en general, pues bueno, ahí las tenéis. Tenemos fotografías personales de su archivo personal, tenemos recortes de prensa, algunos documentos propios, documentación sobre exposiciones. Algunas cosas que nos han servido mucho son, por ejemplo, los libros que leía. Y también veis en la parte de arriba a vuestra derecha un cuadradito que representa un cuaderno en el que hay un montón de anotaciones. Bueno, tenemos que decir que en el 2000 se hizo una exposición sobre María Paz Jiménez que hicieron Adelina Moya y Anne Olaizola, que fue una exposición que para nosotras es una referencia porque tuvieron la opción de acceder al archivo de María Paz, que había fallecido en 1975, pero todavía se guardaban bastantes documentos que luego, pues a raíz de las diferentes mudanzas de su familia, que ha ido falleciendo bueno, los miembros de su familia, se han ido perdiendo. Entre ellos, por ejemplo, muchos de los libros que ella tenía y también ese tipo de cuadernos. Entonces, gracias a ellas tenemos algunas referencias como muy sueltas de algunas cuestiones que pensamos que pueden ser muy interesantes, pero pues que no podremos profundizar muchos más. Los cuadernitos nos parecen especialmente interesantes porque María Paz era una mujer que no había recibido una formación académica muy amplia. No sabemos exactamente hasta cuándo llegó bueno, hasta cuándo estudió, pero desde bastante joven trabajaba ya en la sastrería que tenía su madre. Una cosa que no hemos mencionado también es que, bueno, lo digo porque esta imagen que veis aquí, que se llama Vírgenes Gitanas, bueno, no es una casualidad que se llama así. María Paz era de familia gitana y esa identidad pues, también estuvo presente a lo largo de su vida y de su obra en momentos concretos. Y bueno, gracias a su matrimonio con un hombre de una familia burguesa y muy amante de la cultura del País Vasco, tuvo la opción de poder estudiar pintura y llegar a ser pintora. Pero queremos subrayar que era una mujer curiosísima a la que le interesaban todo tipo de saberes y que se autoinstruía. Y por eso los cuadernitos, ¿no? Ahí iba apuntando todo lo que leía, iba apuntando las referencias por ejemplo, le encantaba la filosofía de Sartre y de Simone de Beauvoir, iba apuntando los conceptos que le interesaban, aprendió ya sola francés, o sea, era una mujer que tenía una capacidad de aprendizaje independiente por su cuenta enorme, ¿no? Entonces, creemos que esta curiosidad que le llevó a leer todo tipo de cosas, como ahora mencionaremos, pues es muy importante para comprender bueno, su personalidad y cómo se acercó probablemente a todo lo esotérico. Entonces, en cuanto a qué relación tenía María Paz Jiménez con lo oculto, y bueno, perdonad que abusemos de la foto de siempre, pero no tenemos como una imagen que nos pueda servir. Lo primero que queríamos mencionar es que Adelina Moya recoge en su texto de catálogo de 2000 que María Paz Jiménez hacía sesiones de espiritismo. Ahora bien, ¿con quién, cómo, cuándo exactamente? No sabemos. Lluïsa Pachedas habló hace poco con Adelina, le preguntó a ver si recordaba algo. Nosotros hablamos cuando estábamos haciendo la exposición y dijo que no se acordaba. Que alguien se lo contó, alguien que conocía a María Paz, pero que no se acordaba ni quién era, que no le dio ningún dato más. Entonces, lo dejamos ahí porque no podemos decir mucho más, pero sí que eso aparece mencionado en algunas de los recuentos orales. Pero sí que tenemos otras pistas que son más interesantes o bueno, que tienen más profundidad. Cuando María Paz emigró a Argentina, empezó a formarse allí. En realidad había dado algunas clases, había recibido algunas clases de pintura cuando aún vivía en el País Vasco, pero no empezó su carrera profesional entonces, sino que se formó más que nada en Argentina, que también, bueno, como pequeño paréntesis, nos parecía una cosa muy interesante y que mostraba mucho también su personalidad y bueno, su gran deseo de ser pintora, porque para entonces ya tenía 30 años, estaba casada, era madre y bueno, en la mayoría de los casos de mujeres de aquella época esas eran razones para dejar de pintar, no para empezar a pintar, ¿no? Entonces, bueno, ella participó en un concurso en varias ocasiones y ganó uno de los años que se llamaba Pintura Espontánea e Imaginativa y su formación estaba muy relacionada con el arte surrealista y por el tipo de recortes que tenía, parece ser que el arte surrealista le interesaba especialmente. De hecho, su obra, la primera obra que hizo allí, se lee de manera muy cercana al surrealismo. Los temas concretos del concurso
eran, como veis, muy relacionados con esta idea del subconsciente, el surrealismo, y eran interpretación pictórica de un sueño, paisaje surrealista o motivo místico. Entonces ya se veía que ella tenía un cierto interés por estas temáticas y que, bueno, pues que también las interpretaba bien porque en uno de los años ganó. Entonces, a raíz de esta participación en estos concursos también, consiguió su primera individual, que hizo en la Sala de Exposiciones Municipal de Buenos Aires, y tenemos algunas de las obras que se expusieron en aquella exposición. No quedan muchas, pero sí algunas, lo suficiente como para poder interpretar algunas cosas o ver cómo se abren algunos campos, ¿no? Aquella exposición fue denominada por la crítica como surrealismo esotérico, y además ella públicamente dijo que le gustaba ese término, como que se sentía identificada con ese término, no solo un término que le ponen desde fuera, sino que ella abraza, ¿no? Y algunas de las obras que tenemos que estuvieron en esa exposición, como por ejemplo este feto y este embriones, pues a nosotras nos daba la sensación de que tenía muchos elementos, obviamente relacionados con el surrealismo, pero que también podían hacer, apelar a esa idea de lo esotérico, ¿no? Hoy nos hablaba el conferenciante Ricky O'Rourke, nunca no sé cómo se pronunciaba, sobre la idea de la luna, ¿no? Y una de las obras que, bueno, saldrá después, pero una de las obras se llamaba, que no se ha conservado, se llamaba Lunáticas. Aquí también podéis ver esta idea del feto, y detrás del feto se ve una luna, identificada, ¿no? Y veíamos, claro, en realidad nos interesaba también en esta cuestión de estas obras surrealistas, que aparece como una idea de está el feto, luego están los embriones, hay una idea de nacimiento, creación, generación, pero que no le damos ninguna unión literal con la maternidad física, digamos, sino que lo entendemos como un camino de iniciación, ¿no? Como una idea más bien como de iniciación de la vida, más universal, e incluso refiriéndose a conocimientos como más abstractos y más existenciales. El existencialismo está muy presente en todo su trabajo. Y luego otra cosa que también nos interesa mucho es la utilización de los paisajes y de los fondos, por una parte porque luego creemos que los retoma, luego Soane lo dirá, pero por otra parte también porque tiene estos espacios no espacios, lugares sin situar, ¿no? Un intento de escapar de un mundo representado fielmente, sino de crear espacios como para la conciencia o para la irracionalidad, que vayan más allá de la percepción de los espacios naturales. Ahí tenéis los nombres de algunas otras obras que no se han conservado, pero que también estaban en esta exposición, como ecos, esotéricas, misticismo, éxtasis. Y otro que sobre los embriones, dice también la crítica que se refiere a ellos como larvas elementales de la humanidad, ¿no? Entonces había esta idea como de estarse refiriendo a una idea más existencial y de creación más profunda. Otra obra de esta época, Damas, donde también veis como esta especie de espíritus, seres que se evaporan y van uniéndose hacia una masa universal. Y luego otra cosa que también es muy interesante es que María Paz Jiménez en un momento dado hace un currículum propio en el que cuenta, bueno, su vida, y luego lo va editando cuando lo va enviando a diferentes concursos. Este es de la última época de su vida, y lo que está tachado ahí en rojo es que escribió que en esta época en Buenos Aires contacta con las filosofías orientales. Entonces, no sabemos qué leyó, no sabemos qué filosofías son esas, y una cosa que es muy interesante también es que estamos hablando de un artista profesional que navega dentro del sistema del arte español y que fue bastante exitosa en eso. Entonces también, como en un momento dado, cuando no le conviene mucho esa referencia, pues también la tacha de su currículum, ¿no? Que también es algo que nos parece digno de pensar. Y esta última obra en esta primera parte, bueno, ahora le cedo a Anne. No vamos a hablar de todas las épocas de María Paz. Queríamos centrarnos en esta primera surrealista, donde creemos que es cuando hizo contacto con pensamientos esotéricos, pensamientos orientales, y luego, cuando vuelve al Estado, las referencias así más claras a un pensamiento del oculto no aparecen tanto. De hecho, hasta tal punto que cambia de estilo, bueno, hace también pintura abstracta a finales de los 40, pero no vamos a entrar en eso. Pero nos interesaba poner esta obra que se llama Gitanas porque nos parecía interesante que aquí aparecen unas mujeres echando el tarot, pero
Curiosamente o paradójicamente, creemos que esta obra es una obra hecha mucho más mirando al tipo de público y al tipo de imagen tradicional que podía encajar en el franquismo en aquel momento que un interés propio por el esoterismo, ¿no? O sea, pensamos que aquí realmente lo que está haciendo es representar una idea tópica, ¿no? Y es después cuando vuelve a las ideas que nos pueden interesar en este congreso. Entonces eso es, ¿no? La primera parte, Buenos Aires, después vuelve, tiene esa parte figurativa todavía con tintes ahí un poco surrealistas, pero después lo que decíamos es que entrará en el informalismo y ahora sí nos metemos ya como en la última fase. Justamente esta última fase, ¿no? Que sería lo que tendréis a vuestra mano derecha, empieza en los años ya mediados de los 60 y antes de eso tendrá un parón creativo que no sabemos muy bien qué pasó, pero sí que hay pues una crisis existencial. No sé si también sufrió alguna depresión, alguna cuestión, pero que tiene que ver un poco con ese estado anímico que tiene ella y que por tanto también ¿no? ha salido a la mañana esa cosa de, bueno, pues que lo que viene ahora no viene también a raíz de una pulsión ligada a esta búsqueda constante que caracteriza la trayectoria de Maripaz. De alguna manera sí que pensamos que en esta última fase, recogiendo sobre todo palabras que dice ella en la prensa, o sí, sobre todo en la prensa, en entrevistas que le hace, ella va a decir que en esta última fase sí que vuelve de alguna manera a conectar con algunas de esas, bueno, algunos de esos intereses que ya veíamos que están presentes en sus inicios. Os traemos ejemplos, pero también algunas de sus palabras para ver un poco y dialogar, bueno, qué es lo que viene ahora a interesarle y cómo estas obras de alguna manera podemos entender que se traduce, ¿no? Vamos a ver que una palabra que repite constantemente en esta fase es el del misterio. De hecho, para la exposición del año pasado justamente lo incluimos en el título, era Desvelar el misterio, Maripaz de desvelar el misterio de alguna manera porque recogía, ¿no? Como un concepto, bueno, pues que hacía de puente para toda su trayectoria porque de alguna manera casa muy bien con esa curiosidad constante que la caracteriza. Entonces, ¿no? Esa idea de, en primer lugar, el misterio que me rodea, mi pesimismo arranca porque no sé desvelar el misterio, procuro dar una sensación de misterio a través de formas y colores. Bueno, se puede leer más, pero ya veis, ¿no? De alguna manera, sus obras de esta fase creemos que dialoga muy bien con ese proceso de búsqueda constante y esa búsqueda constante tiene que ver un poco, bueno, pues con lo que decíamos al inicio, ¿no? Por intentar encontrar los secretos de la naturaleza, porque de alguna manera, por ejemplo, veremos que en esta fase leía mucho sobre astronomía y también sobre geología. Entonces, esto también ha salido, ¿no? Ese interés por conectar lo que es el microcosmos con el macrocosmos, ¿no? Y de alguna manera ahí ver dónde ella se sitúa y dónde puede hablar, ¿no? O cómo el arte le puede acompañar en esta búsqueda. ¿No? Los ejemplos, como digo, son un poco los que nos conectan, bueno, pues que lee astronomía, lee también filosofía y también geología, sí. Y aquí encontraremos de alguna manera pues esa conexión, como decíamos, que al principio, ¿no? Teníamos como esa filosofía oriental que sabemos que lee a sus inicios. En esta última fase, en cambio, sabemos que leía mucho sobre filosofía existencialista. Al parecer, bueno, pues Sartre y Simone de Beauvoir son un poco sus lecturas de cabecera, pero nos parece que de alguna manera es encontrar que en el caso de María Paz, pero también, ¿no? En el caso de muchos artistas que han salido en las jornadas, pues hay una constante por esa búsqueda, como decíamos, de encontrar más allá, ¿no? De lo que tenían a la vista. Y en este caso, bueno, pues es interesante que esa búsqueda que lo hace, vamos a decir, bueno, en paralelo, ¿no? A todo ese canon que comentábamos al inicio, bueno, pues está ahí y aparece sobre todo en los títulos, ¿no? Aparecen ideas como la masa espacial, astrolabio secreto, masa táctil, pero también en las formas mismamente. En esta fase, como veis, son fondos abstractos, monócromos, donde, como decía Isea, podemos incluso interpretar que dialoga con esos fondos que hace en sus trabajos iniciales de Buenos Aires, pero que ahora son los fondos únicamente los que cogen todo el protagonismo.
Y en todas esas imágenes que en la época también fueron tildadas como un espacialismo, vemos que son como, bueno, pues núcleos, ¿no? Que son diferentes nudos, a veces son grietas que de alguna manera u otra nos hablan como de el contacto entre también distintas dimensiones incluso, ¿no? Y también como esa búsqueda a través de la rotura o atando y haciendo nudos, pues como lo que decíamos, ¿no? Ese interés por lo micro con lo macro, pues encontramos que cogen un nuevo sentido o al menos son parte de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, para no extendernos demasiado, como conclusión es un poco lo que hemos contado, ¿no? La idea de que con María Paz es interesante ver que ese ámbito de saber estaba ahí, ¿no? Y que igual no hemos sido capaces de ver las historiadoras del arte y que de alguna manera, bueno, pues que sí que vemos que al principio tiene mucho de esas influencias orientales, pero también de las teorías surrealistas y que después van a casar muy bien con las lecturas tanto científicas, pero también de la filosofía existencialista. Y por último, bueno, pues esa idea de que con María Paz podemos de alguna manera, ¿no? Encontrar, así como con todas las compañeras y artistas que han salido en la jornada, pues otras maneras y otras genealogías de saberes y de prácticas artísticas. Muchas gracias.